Bueno, buenas tardes. Chicos, la clase pasada habíamos estado trabajando con funciones exponenciales logarítmicas. Logarítmicas fue la última que estuvimos trabajando. Ahora vamos a seguir haciendo unos problemitas y la idea es, ojalá, empezar ya hoy con el tema de ecuaciones tanto exponenciales como logarítmicas. Como ustedes saben, cuando estábamos en la escuela, veíamos leyes de potencias, ¿verdad? Las leyes de potencias nos van a ser muy útiles para trabajar ecuaciones exponenciales. Y las propiedades de logaritmos, que es como el equivalente a las leyes de potencias, pero en logaritmos, pues nos van a servir para las ecuaciones también. Entonces, empezamos. Dice, ejemplo 1.46. Considere la función h que va de r más en r, es decir, dominio es r más, el codominio es r, tal que el criterio de la función es h de x igual al logaritmo en base 0,5 de x. ¿Para qué intervalo en el dominio se cumple que h de x es menor o igual que menos 3? Hola, Lucy. Entonces, eso sí, o sea, son problemas relacionados, no son problemas con contexto, pero sí son problemas. Son ejemplos como ejercicios, sí. Son este tipo de ejercicios que están como una mezcla entre ejercicio y problema, ¿verdad? Porque sí hay que analizar un poco, pero no tienen un contexto específico. ¿Cómo? Logaritmo en base 0,5 de x. Sí, recuerden que la base, en este caso 0,5, implica que ese logaritmo va a ser decreciente, ¿verdad? Porque si la base estaba entre 0 y 1, era decreciente, y si era mayor que 1, pues era creciente. Y si era negativo, pues no. Eso no pasa, ¿verdad? No pasa que la base es negativa nunca. ¿Cuándo, Lucy, pasa que la base es negativa? Nunca, exacto, muy bien. Entonces, en este caso voy a hacer un dibujo aproximado de la función. Es una función logarítmica decreciente. Como es decreciente, voy a hacerla así. Viene asintótica al eje Y, viene bajando, 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 y ahí sigue bajando. ¿Verdad? Algo así es el logaritmo. ¿Verdad? Es asintótica al eje Y. Es decir, nunca va a pasar del eje Y a la izquierda, en este caso. Ahora, este ejercicio en particular me dice, ¿para qué intervalo del dominio? Es decir, ¿para qué valores de x? Dominio eran x. Se cumple que la función h de x es menor o igual que menos 3. H de x es como decir, ¿cuál eje? ¿X o Y? Y, ¿verdad? H de x es como decir Y. Entonces, dice que ¿para qué valores de x la y es menor o igual que menos 3? Entonces vamos a trazar una recta que es la y igual a menos 3. Vamos a trazarla por aquí, digamos que sea por acá. Y pongámosle un poquito de grosor, tal vez. Pongámosle un poquito de color, tal vez también. Y ahí está. Entonces voy a insertar aquí un valor que sea el menos 3. Ahí está. Esa recta es la y igual a menos 3. Quiero ver qué parte de la función es menor o igual que menos 3. Es decir, que esté por abajo de menos 3, ¿verdad? Que sea menor que menos 3. Aquí dice h de x sea menor o igual que menos 3. Significa que es la función lo que está por debajo del menos 3, que sería esto de acá. Esto de acá es lo que está por abajo del menos 3. Ahora vamos a ver qué valores de x se relacionan con eso. Si ustedes ven, si notan, los valores de x que se relacionan con esa parte morada son, vamos a ver, de acá, ¿verdad? De acá hacia la derecha, ¿cierto? Ahora, el punto es, ¿cómo puedo hacer yo para encontrar el valor de x? Podemos sustituir. Vea que para este punto particular, para este punto que está acá, yo el valor de x lo puedo encontrar a partir del valor de y. Yo siempre con un valor de y puedo encontrar un valor de x, o con un valor de x puedo encontrar un valor de y también. Entonces, bueno, como yo sé que la y vale menos 3, me voy a ir al criterio. Recuerden que el criterio era y igual, o h de x, que es lo mismo que decir y, igual al logaritmo en base 0,5 de x. ¿Sí? Ahora, ¿qué dato tengo? Bueno, yo quiero ver qué valor se relaciona con el menos 3.
Entonces, como el menos 3 es un valor de y, entonces sería menos 3 es igual al logaritmo en base 0,5 de x. ¿Sí? Lo único que hice ahí fue sustituir la y por su valor particular. Ahora, nosotros en el pasado cercano, habíamos visto que para poder despejar la x en una exponencial, yo aplicaba la inversa, que era el logaritmo. Y para poder despejar la x de un logaritmo, aplico la inversa, que es pasarlo a exponencial. ¿Alguno se acuerda cómo pasar esta expresión logarítmica a exponencial? Una exponencial va a ser como una potencia. ¿Cuál va a ser la base de esa potencia? 0,5. Porque ven que como yo tengo que la base del logaritmo es 0,5, pues la base de la potencia va a ser 0,5. Esto elevado a la ¿qué? A la menos 3 es igual al argumento. Recuerden que era la base del logaritmo elevado al resultado me daba el argumento. Claro, es que usted está aplicando la operación inversa al otro lado, ¿verdad? Está aplicando exponencial al otro lado y ya ahí se despeja la x. Resolvemos esto. Recuerden que 0,5 es como decir un medio a la menos 3, ¿verdad? Pero recuerden que para hacerlo mano también, un medio a la menos 3, o sea, yo para quitar ese menos del exponente le puedo dar vuelta a la base. Un medio, ¿cómo? Dale, sí. Vean que si yo le doy vuelta a la base sería 1 sobre 2, es como decir 2 sobre 1, o 2. Y le cambio el signo al exponente, que sería ahora exponente 3. Con eso, puedo decir que 2 a la 3 es 2 por 2 por 2, lo cual da 8. Y listo. Ya tengo que el valor de este punto en x es 8. ¿Sí? Ahora sí, chicos, veamos qué intervalo del dominio cumple con que la función está por debajo del menos 3. ¿Alguien me puede decir ya la respuesta, por favor? ¿Qué intervalo del dominio? ¿Cuáles son los valores de x? ¿De 8 abierto o cerrado, Roger? 8 cerrado. Hasta más infinito. Ahora, bueno, Roger me dijo que de 8 cerrado más infinito es la respuesta. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, me están preguntando dominio y dominio son valores de x. Como me están preguntando los valores de x, pues tengo que ver el eje x. Ve que el valor que está más a la izquierda, en esa parte que yo pinté, es el 8. Entonces sería del 8 hacia la derecha. Una flecha a la derecha implicaba más infinito. Ahora, el infinito siempre va abierto, pero el 8 depende de lo que me decían aquí. Como aquí me decían menor o igual, entonces va cerrado. En caso de que hubieran dicho estrictamente menor, pues habría ido abierto. ¿Verdad? ¿Queda claro este ejercicio? ¿Sí? Bueno. Vamos con otro. Se está poniendo divertido esto. Resulta que en este otro ejercicio les da un criterio. Les dicen que el criterio es j de x igual al logaritmo natural de 2 menos x más logaritmo de x más 3. ¿Alguien recuerda cuál era la base de este logaritmo? Del natural. ¿Cuál? Exacto. Exacto. Cuando ese ln es logaritmo natural o logaritmo neperiano, que también se llama así, pero aquí de este lado del Atlántico no le dicen así. El logaritmo natural es cuando la base es de la constante de Euler. Mientras que el logaritmo, así log, cuando no tiene base, pues es base 10. ¿Sí? Entonces, aquí les piden el dominio máximo real de la función. El dominio máximo de un logaritmo es, como ya ustedes lo habrán visto, vean aquí, este logaritmo que hicimos acá. El dominio máximo es de 0 a más infinito. Es decir, los valores de x siempre van del 0 a la derecha. No tengo valores a la izquierda. Los valores de x en el logaritmo es de 0 a más infinito. Por lo tanto, tiene que ser mayor que 0. El argumento siempre tiene que ser mayor estricto que 0. Entonces, vamos a hacer cada uno por aparte, chicos. En el primer logaritmo, 2 menos x. Yo necesito que el 2 menos x sea mayor que 0. ¿Sí? Y despejo. ¿Cómo puedo despejar esto? Porque siempre el argumento de un logaritmo siempre tiene que ser estrictamente mayor que 0. Porque ve que si yo vemos la parte gráfica, siempre las x, es decir, el argumento, es de 0 más infinito. O sea, siempre está, por definición, a la derecha del 0. Entonces, sí, voy a ponerlo por aquí. El argumento de un logaritmo
siempre debe ser mayor que 0. De fijo. Eso es una ley. Bueno. Listo, ya estamos aquí. Vamos a despejar eso. ¿Listo? Gracias. Entonces, puedo despejar eso, puedo pasar el 2 y todo, pero más fácil en este caso, la X, ¿verdad? Está negativa, y pasemos la positiva al otro lado. Porque recuerden que usted pasa a dividir algo negativo y cambia de signo. Entonces, para no meternos en estos enredos, pasamos la X. Dice que la X es menor que 2. Entonces, ¿cómo pondrían eso como intervalo? Ustedes dicen, ¿cómo es la X con respecto al 2? ¿Mayor o menor? La X, más bien la X con respecto al 2. Menor. Como la X es menor, sería menos infinito. Esto es de menos infinito a 2. Abierto. Por ahí está eso. Por aquí tengo otro, que es logaritmo de X más 3. Ya hemos hecho esto en el pasado, cuando hicimos ecuaciones polinómicas. Entonces, X más 3 igual a 0, perdón, debe ser mayor que 0. Y despejo, X tiene que ser mayor que menos 3, ¿verdad? X mayor que menos 3. No pasa nada, ¿verdad? Ajá, no hay problema, ¿verdad? X mayor que menos 3. Ahora, ¿cuál sería la solución de este intervalo? Sería... Ajá, me pregunto, ¿cómo es la X con respecto a menos 3? ¿La X es mayor o menor? Mayor. Como la X es mayor, entonces sería más infinito. Entonces ponemos de menos 3 a más infinito. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que los valores que a mí me sirven para utilizar, en lugar de la X, acá, van a ser de menos infinito hasta el 2. Ahora, los valores que me sirven para utilizar acá son de menos 3 a más infinito. Pero como es la misma X, entonces yo tengo que calcular la intersección de eso. Para el dominio, calculo la intersección. ¿Cuál es la intersección entre de menos infinito a 2 con menos 3 a más infinito? Los valores que están en ambos a la vez. De menos 3 a 2. Gracias, Roger. Si no lo vemos directamente, por aquí, dominio. Si no lo vemos directamente, podemos hacer un dibujo. En un dibujo lo voy a hacer así. Yo aquí tengo la recta. Aquí hay uno que dice que es de menos infinito a 2. Aquí está. Esto representa el primer conjunto. El segundo conjunto es de menos 3. Menos 3 está más a la izquierda del 2. Entonces, menos 3 hasta más infinito. Entonces, abro y a la derecha. Ahora sí, ¿en dónde se cruzaron? Pues aquí, ¿verdad? De menos 3 hasta el 2. Entonces, puedo decir que la intersección es de menos 3 a 2. ¿Sí? Esa intersección, no importa si suma o resta, sino porque son los valores que me sirven en ambos a la vez. Ve que, por ejemplo, aquí me sirven en el primer conjunto cualquier número desde menos infinito al 2. Por ejemplo, menos 10. Te cambia la X por un menos 10. Te quedaría 2 menos menos 10, que eso es 2 más 10, que es 12. Entonces no hay problema. Dio positivo. Pero si usted prueba el menos 10 en esta, te va a dar negativo. Entonces, de los valores que me sirven en este conjunto y los valores que me sirven en este conjunto, yo tengo que ver cuáles valores me sirven en ambos a la vez. Y eso justamente es la intersección. ¿Cómo? No escuché. Ok, si no hay valores en la intersección, entonces nada más se pone que la solución es conjunto vacío, porque no hay ningún valor que me sirva en los dos a la vez. Sí, gracias, Lucy, porque eso puede pasar. Que me dé que no me sirva ninguno o que me sirvan todos exactamente igual. Y pues pongo el mismo conjunto. Bueno, ese fue el primer ejemplo de dominio máximo. De hecho, nosotros hemos hecho dominio máximo en el pasado, cuando hacíamos el dominio máximo de una raíz de índice par. De hecho, esto es exactamente lo mismo que hacer el dominio máximo de una raíz. Lo de adentro tiene que ser mayor que 0, solo que aquí es estrictamente mayor. Bueno, vamos con otro. Aquí me dicen, determine el dominio máximo real de una función n con criterio este que está aquí. Entonces, ¿qué debería pasar en esta función? Debería pasar, de nuevo, como lo dijimos aquí, en este comentario que puse,
que el argumento sea mayor que 0. Entonces, vamos a ver cuándo este argumento, es decir, lo que está dentro del logaritmo, es mayor que 0. Entonces ponemos fracción, sería... nos vamos. 1 menos x a la 3. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuándo toda esta expresión es mayor que 0. ¿Sí? Porque eso es lo que se hace cuando me piden un dominio de un logaritmo. Ver cuándo el argumento es mayor que 0. Ahora, tenemos que aprender a identificar algunas situaciones en las que de fijo algo es mayor que 0, sin importar el valor. Por ejemplo, ustedes saben que cuando yo elevo algo al cuadrado, o en general a un exponente par, el resultado siempre es positivo, ¿verdad? Sin importar el valor de la x. Por ejemplo, si yo digo, bueno, yo tengo la expresión x a la 2 más 5. ¿Cuándo eso es mayor que 0? Esto es mayor que 0 siempre. Porque es que cualquier número elevado a la 2 da positivo, en números reales. Y si a un positivo yo le sumo 5, pues sigue siendo positivo siempre. Es un caso particular, cuando yo elevo algo a la 2. Pues resulta que cuando ustedes elevan, más bien cuando se les presenta cualquier exponencial, siempre el resultado es positivo. Por ejemplo, yo tengo 5 a la x, eso va a dar positivo sin ninguna duda. No importa el valor de x que ustedes le pongan ahí, siempre va a dar positivo, se lo juro. Por ejemplo, si dice, bueno, pero es que si es un menos 2, de 5 a la menos 2, es como decir 1 sobre 5 a la 2, que es 1 sobre 25. Sí, es mayor que 0. ¿Sí? El punto es que la base nunca va a ser negativa, ¿verdad? Lo que puede pasar es que tenga un menos enfrente. En este caso, por ejemplo, que lo que me dice Lucía, por ejemplo, chicos, esto, algo así, Lucía, ¿te refieres? En este caso, ustedes saben que el 5 a la x siempre en la vida es positivo. Pero si usted algo que siempre es positivo le pone un menos enfrente, entonces esta expresión pues siempre hace negativa más bien. Lo que no puede pasar, ¿sí? ¿Verdad, Roger? Que venga algo así. Eso es prohibido, ¿verdad? Eso es algo, es como una herejía aquí, ¿sí? La base en una exponencial nunca puede ser negativa. Es decir, porque si usted eleva eso a ciertos valores de x, te va a dar error. Por ejemplo, usted lo eleva a la 1 medio, es como decir raíz cuadrada de menos 5. Y ya sabemos que en números reales, raíz cuadrada de un número negativo no existe. ¿Cómo? Explota. Explota el mundo y la galaxia completa. Entonces, este no. Pero bueno, sí teníamos que, por ejemplo, 5 a la x siempre es positivo. Entonces, si yo tengo esta expresión 5 a la x es positivo y le sumo 1, siempre va a ser positivo. Entonces, ¿qué tiene que pasar en esta fracción para que toda la fracción sea mayor que 0? Si yo sé que ya lo de arriba es positivo, que lo de abajo también sea positivo, ¿verdad? Definitivamente tiene que ser positivo, porque si no lo es, daría negativo. Entonces digo, bueno, 1 menos x a la 3, efectivamente debe ser estrictamente mayor que 0. Despejo esto, pasemos el x a la 3 al otro lado. Está negativo, pasa positivo. Saquemos raíz cúbica a cada lado. Así, ¿verdad? Sacamos raíz cúbica de 1 es 1 y raíz cúbica de x a la 3 es x. Como nos quedó que la x es menor que el 1, entonces ¿para dónde va? ¿Para más infinito o para menos infinito? Menos. Porque vean que si la x es menor que el número, es menos infinito. Entonces digo, menos infinito a 1 es el dominio máximo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos comprobar eso? Bueno, pueden agarrar cualquier valor en este conjunto, de menos infinito a 1, cualquier valor, no sé, 0, menos 1, menos 2, menos 5, menos 83, cualquier valor, y lo sustituyen por la x. Y ese resultado debería darles positivo. Ahora, si ustedes agarran cualquier número que no esté ahí, por ejemplo el 2 o el 3, que se sale de ahí, pues definitivamente les va a dar negativo esto, sin lugar a dudas. Sea negativo, ¿verdad? Es una torta. Bueno, chicos, entonces queda claro lo del dominio. Entonces, repito,
Para calcular el dominio de un logaritmo, lo que tengo que verificar es que el argumento sea mayor que 0. Es hacer esa inecuación y el resultado de esa inecuación pues va a ser la respuesta. A menos que haya más de un logaritmo, como en este caso, en el anterior. Cuando hay más de uno, pues los intersecamos, ¿verdad? Pueden haber 2 o 3 o 4 o 43, no importa. La cuestión es hacer la intersección de todos. ¿Sí? ¿No? ¿Muy bien? Opa, sorpresa, sorpresa. Spoiler que no, ya. Viene el estreno. Propiedades de logaritmos. De hecho, se me antoja, no sé ustedes, pero se me antoja hacer un versus ahí, un cara a cara entre los logaritmos y las potencias para ir relacionando algunas cosas. Por ejemplo, vamos a ver, devolvamos al maternal, chicos, leyes de potencias. ¿Qué pasaba si yo elevaba a elevado a la n por a elevado a la m? Es decir, una multiplicación de potencias de igual base. ¿Qué pasaba? Exacto, se suman exponentes, ¿verdad? Recuerden que cuando yo tengo una multiplicación de potencias de igual base, conservo la base y sumo los exponentes. Bueno, a la n más m. Esta va dedicada a Tomás y Samuel, que me estuvieron hablando de leyes de potencia un día de esos. Tuvimos una conversación muy amena de 32 segundos, más o menos. Y entonces, como un repaso. Entonces, cuando yo tengo una multiplicación de potencias de igual base, conservo la base y sumo exponentes. Pues resulta que el logaritmo, como ustedes sabrán, que la operación inversa, adivinen qué pasa. ¿Cómo funciona? ¿Exactamente igual o exactamente al revés? Exactamente al revés. El logaritmo, más bien, si usted tiene una suma de logaritmos, logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y, ahí viene qué pasa con los logaritmos. Cuando yo quiero hacer uno solo, se multiplican. Entonces, cuando hay una suma de logaritmos, se multiplican los argumentos x por y. Entonces, ustedes saben que en potencias, multiplicación, se suman exponentes. Pues en logaritmo, más bien una suma, se multiplican exponentes. Y así es como la relación que hacemos. Les pongo un ejemplo. Digamos que Lucía dice, ay, Viera, ay, Jerry, Viera. Tengo ahí en la casa un logaritmo en base 3 de 12. Y Jerry dice, ay, yo tengo un logaritmo en base 3 de 9. Y entonces llega Roger y dice, hey, ¿por qué no lo juntan? A ver cuánto es. Sumen esa cosa. Y entonces Lorena dice, sí, chiquillos, buena idea. Entonces, sí, sumémoslo. Sí, sí, típica conversación de gente matem. ¿Qué creen que pasa con esos logaritmos cuando ustedes los suman? 12 por 9. Y eso sería el logaritmo base 3 de 108, ¿verdad? Típico. Y entonces dice Lucy, ve que chiva, yo tengo un logaritmo base 3 de 12 y Yeriel un logaritmo base 3 de 9 y ahora tenemos un logaritmo base 3 de 108. Eso está, pero brutal. ¿Sí? Brutal. Bueno, muy bien. Bueno, chicos, esa fue una brutalidad de ejemplo. Bien, un segundo. Ok. ¿Queda claro cómo es la suma de logaritmos? Se multiplican, ¿verdad? Ya esto lo estaremos repasando un montón. Lo vamos a usar hasta la saciedad. Bueno, primera ley. Ahora, segunda. Logaritmo de un cociente. De nuevo, vamos a relacionarlo con leyes de potencias. ¿Se acuerdan de una ley de potencias en la que usted le decía al profe que si usted tenía a elevado a la m dividido, vamos a poner signo dividido, entre a elevado a la n, ¿recuerdan qué pasaban con los exponentes? Cuando era una división, se restan. Entonces usted decía que eso era a elevado a la m menos n. Esa era la ley de potencias. Esa es la ley de potencias. Pues, ¿cómo? Lo contrario, exacto. Si yo tengo un logaritmo en base 4, por ejemplo, de, no sé, de 14, menos, por ejemplo, dice Lucía, ay, bien, hoy me desperté con mi logaritmo base 4 de 14.
Voy a la pulpería a comprarme una galleta. Pero resulta que la galleta le cuesta logaritmo en base 4 de 7. Dice, ay, me va a gastar toda la plata. Entonces, ¿cuánto le han devuelto? Bueno, si usted hace esa resta, ahí vienen qué pasa con los logaritmos. Se dividen. Entonces sería 14 entre 7. Entonces, ¿cuánto le sobró a Lucía? De 2, exacto. Eso es como raíz, un medio me parece. Es, sí, exacto. Es como la ley de potencia. Tiene que tener exactamente la misma base. Si no, no funciona. Sí, es como si usted fuera a comprar una pulpería en Nicaragua con lempiras y la moneda de Nicaragua son córdobas. Entonces dice, ay, no, estamos hablando de monedas, pero no son las mismas. No me sirve. Lo hablo por experiencia, sí. Típico. Típico foráneo. Bueno, entonces, ¿queda clara la idea de la resta? Entonces, cuando yo tengo una resta de logaritmos y quiero hacer uno solo, divido los argumentos. Simple. Entonces, si quiero hacer una suma, multiplico, una resta, divido. Vamos con otro. Logaritmo de una potencia. ¿Qué pasaba cuando yo tenía la potencia de una potencia? Voy a relacionarlo. Se multiplicaban. Entonces, vamos a ver. Entonces, aquí, si usted tenía a elevado a la b, a la m, digamos, y todo eso, ustedes lo tenían elevado a la n, por ejemplo, tenían a elevado a la m elevado a la n, esto era a elevado a la m por n, es decir, se multiplicaban los exponentes, ¿verdad? Esa era la ley de potencia la ley de potencia se llamaba potencia de la potencia. Pues ahora aquí tenemos una que más bien, si usted tiene un número multiplicando a un logaritmo, por ejemplo, resulta que el papá de Lucía les regaló algo para que se fueran a comprar unos helados. Resulta que les regaló a cada una de las hermanas, regaló logaritmo en base 7 de 5 colones. ¿Sí? Pero ellas dicen, ay, no, resulta que los helados grandes son más baratos, ¿por qué no juntamos la plata? ¿Cuántas hermanas son? 3, ¿verdad? Entonces dice, bueno, como son 3 hermanas, son 3 por logaritmo base 7 de 5. Vamos a decir 3 logaritmo base 7 de 5. Entonces, cuando ellas juntan eso, resulta que echan ahí los logaritmos en la mesa y cuando los cuentan ya todos, eso es logaritmo en base 7 de 5 a la 3. Es decir, lo que está multiplicando el logaritmo, yo lo puedo pasar como exponente a la base, exacto. El argumento es la base y eso que está multiplicando pasa a ser exponente. Entonces resulta que ellas, las chicas Sánchez Saborío, ahora en lugar de tener logaritmo base 7 de 5 cada una, van a tener logaritmo base 7 de 125 entre las tres. Porque 5 a la 3 es 5 por 5 por 5, es 125. ¿Verdad? O sea, vamos a resolver la potencia. ¿Sí? ¿Queda clara esta idea? Muy bien. Ya casi empezamos a aplicarlo. Vamos, una más. ¿Está bien, Jerry? Resulta que hay otra, la de cambio de base. Vamos a ver cuál era de potencia si relacionada con esta. No sé, no me acuerdo una que se relacionara exactamente. El punto es que cambio de base que, por ejemplo, dice Lucía. Sí. Vamos a hablar de la familia Gloriana. Resulta que Gloriana tiene logaritmo en base 4 de 3 colones. Pero Gloriana y su familia se fueron para Disney. Y resulta que en Disney no aguantan los colones. Entonces tienen que cambiarlo a otra moneda, ¿verdad? Porque ahí les gustan más los dólares. No sé, les gustan más los dólares que los colones allá en el norte. Entonces, usted tiene que cambiar esta otra moneda. Bueno, vamos a hacer eso, pero con logaritmos.
Resulta que allá no aceptan logaritmos en base 4. ¿En qué base aceptan logaritmos en Estados Unidos? Gloriana, ¿usted se acuerda? ¿En cuál base aceptan logaritmos allá? En base 6. Entonces, pero Gloriana tiene base 4, pero ocupa pagar con base 6. Entonces, Gloriana puede hacer logaritmo en base 6 de el 3 sobre logaritmo en base 6 de 4. Y eso se llama cambio de base. Yo tengo una base que es 4, pero quiero verlo con otra base, quiero verlo con base 6. Entonces, lo que hago es sacar logaritmo en esa nueva base del argumento sobre logaritmo en esa nueva base de la base anterior. Siempre, se lo juro. No se cancelan. No se cancelan porque el logaritmo se ve como una letra. Entonces, para poder cancelarlo, tiene que ser exactamente igual el de arriba que el de abajo. Si bien tienen la base igual, el número no. Entonces, no puedo cancelarlos. Entonces, vamos a ver. Logaritmo en base 5 de 23. Roger, quiero que me digas una base y me conviertas esto a esa base. ¿Base? 7. Logaritmo base 7, quiere Roger. ¿De quién? Sobre. Exacto. Bien, gracias. Muy bien. Lo pusiste así. También pudo haber sido logaritmo base 84 o 1554 también, incluso. Entonces, o puede ser logaritmo natural, arriba y abajo. O logaritmo base 10 arriba y abajo, también, ¿verdad? Bueno, esa es la de cambio de base, chicos. Y resulta que aquí les pongo ya el resumen. Aquí hay 8, yo les dije 4. Hay algunas que ya las habíamos visto en la clase pasada, me parece. Por ejemplo, cuando yo tengo logaritmo en una cierta base de una potencia, si la base del logaritmo es igual que la base de la potencia, se cancelan y me queda el exponente, ¿verdad? Lo habíamos dicho. Por ejemplo, no sé, y si no, entonces lo digo ahorita. Lucía, vamos a ver. Sería logaritmo, si yo digo, ¿cuánto es logaritmo en base 2 de 2 a la 6? ¿Cuánto es eso? Ve que tengo la base 2, la base 2, entonces como son bases iguales, se cancelan y me queda 6. Exacto. Esos son ejemplos de la A. Voy con otro ejemplo de la A. Logaritmo en base 2 de 8. Y ustedes pueden decir, pero es que eso no es una potencia. Ah, pero es que ustedes el 8 lo pueden ver como una potencia. 8 es logaritmo en base 2 de... ¿Cómo es 8 en forma de potencia? Los de la casa me pueden decir también. ¿Segura, Lucía? Sí, está bien, está bien. 2 a la 3. 8 es 2 a la 3. Y ahora pueden notar que la base del logaritmo es igual que la base de la potencia, entonces se cancelan y eso da 3, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, ese es un par de ejemplos de cómo se aplica la A. La parte B, o sea, la propiedad B, es muy parecida, solo que al revés. Más bien no es el logaritmo de una potencia, más bien aquí es la potencia de un logaritmo. Sería, cuando ustedes tienen una potencia donde la base de la potencia es una letra, un valor particular, y en el exponente hay un logaritmo con ese mismo valor en la base, pues se cancelan también. Por ejemplo, yo tenga 5 elevado a la logaritmo en base a la logaritmo en base 5, ve que la base ya son iguales, de 7. ¿Cuánto da eso? Como la base de la potencia es igual que la base del logaritmo, se cancelan y me da 7. ¿Sí? Una más. Si yo tengo 2 elevado, no más bien así, 10 elevado a la logaritmo, 10 elevado al logaritmo de 4, claro. Ve que aquí cuando no tiene nada de logaritmo, es un 10, ¿verdad? Entonces la base es 10, la base del logaritmo es un 10, entonces esto da 4. Se cancela. Ok, vamos, seguimos. La parte C,
Y la parte C es un caso particular de la A. ¿No les parece? ¿Por qué la C es un caso particular de la A? Ajá. ¿Verdad? Es como lo mismo que la A. De hecho, vea que es cuando, si no hay nada, el exponente es 1. Es como el caso particular cuando la X vale 1. Es como decir, la voy en base A de A a la 1. Entonces es un caso particular. Cuando la base del logaritmo y el argumento son iguales, me da 1. Cualquier logaritmo en cualquier base de 1 siempre da 0. Esta es como la ley de potencias de que todo número elevado a 0 da 1. Pues aquí es cualquier logaritmo de 1 siempre da 0. Es como contrario. La E es la que dijimos de la suma, que una suma se reduce en una multiplicación, una resta se reduce en una división, algo que esté multiplicando el logaritmo se puede pasar como exponente, y la de cambio de base. Bueno, son cosas particulares. Bueno, voy a poner una de la C y una de la D, aunque son todas aburridas. Pero para que nos queden ahí. Ya de las otras tenemos ejemplo. Sería la C. Logaritmo en base 12 de 12. ¿Esto cuánto da? Ve que las bases son iguales. Se cancelan y me da 1. Uno más. Logaritmo en base 2 de 2. 1. Ya estoy botado. Logaritmo de 10 es 1. Las bases son iguales. Logaritmo natural de E, ¿cuánto es? Pues, 1, ¿verdad? Porque la base del logaritmo natural es E y hay un E ahí, entonces 1. Y una más, bueno ya, pero de la parte D. En AD, cuando usted tiene cualquier logaritmo de 1, siempre va a dar 0. Logaritmo en base 3 de 1, 0. Logaritmo natural de 1, 0. Logaritmo, logaritmo de 1, 0. Cualquier logaritmo de 1 siempre va a dar 0. Bueno, chicos, entonces, así como igual cuando estaban en Kinder, ustedes hacían fichas de las leyes de potencias, sería bueno, de pronto, sacar un par de minutos y hacer unas fichas de las propiedades de logaritmos, para irlas aprendiendo. Aunque eso se aprende mucho con la práctica, pero lo podrían hacer. Entonces, ya aquí nos ponen una serie de ejercicios donde debemos aplicar más bien propiedades de logaritmos para resolver eso. Aquí se usa mucho lo que se llama factorización. Entonces, vean, vamos a factorizar ese valor, ese 81. Con factorizar, cuando son números es nada más mitades, terceras, con números primos, factorización prima. Entonces sería, voy a poner nada más aquí una línea divisoria. Ahí está. Entonces, yo digo, bueno, 81, ¿entre cuánto se puede dividir? Voy a poner aquí negrito. 81 entre 3. Y eso da 27. Entre 3 da 9. Entre 3 da 3. Y entre 3 da 1, ¿verdad? Entonces, 81 es como decir 3 a la 4. Entonces, esto es lo mismo que decir logaritmo en base 3 de 3 a la... Perdón, va a ser la raíz de 3. De 3 a la 4. ¿Sí? Pero si notan, todavía la base no está exactamente igual, ¿verdad? Es que ahí dice raíz de 3 y la potencia dice 3.
Pues resulta que vean un trucazo, esto solo se aprende en la calle. Yo puedo meter esto en raíz de 3, pero ustedes saben que la raíz de 3, o sea, el 3 es como raíz de 3 a la 2. Entonces, lo que tengo que hacer es, pues, elevar a 2 exponentes. Entonces sería 4 por 2, 8. Entonces, yo puedo meter un número en una raíz cuadrada, pero debo elevar el exponente según el índice. Como en este caso, pues debo elevar esta potencia a la 2, que elevar a la 2 es multiplicar por 2 el exponente. Es como amplificar en lugar de simplificar. Ustedes saben que, por ejemplo, si tiene esta raíz, usted dice, bueno, el 2 de la raíz lo cancelo dividiendo entre 2 el exponente y da 3 a la 4. Pues aquí lo que hago es elevar. No sé si quedó clara la idea. Yo lo meto en raíz, pero debo elevar, o en otras palabras, multiplicar por 2 el exponente que ya tenía. Y entonces así, vengo y cancelo, pues ya ustedes saben que se cancela todo esto con todo esto, y me queda, ¿cuánto da eso? 8. Entonces, ese logaritmo, 8, ya estamos calculando el logaritmo manualmente. Entonces, si ustedes le dicen en la pulpería, no sé, el arroz vale, logaritmo va a ser raíz de 3 de 81, ¿le alcanza? Y ustedes ven que traen 16, y pues le alcanza para 2, ¿verdad? Entonces, aquí estamos aplicando propiedades de logaritmos. Primero lo que hicimos fue factorizar el 81 para que nos quede la misma base, porque sabemos que una vez que logremos tener la misma base, cancelamos y nos queda solo el exponente. Chicos, esto me puede servir para el futuro. Ve acá. Y pucha, ¿qué harían ustedes aquí? Resolvemos el paréntesis. Bueno, Roger dice resolver paréntesis. Entonces sería, esto parece logaritmo en base 2 de, Glory, ¿cuánto es eso? 2 a la 2, 4, 2 a la 2, 4, 4 más 4, 8. Menos, voy con la otra. Pero ven que aquí tengo 5 elevado al logaritmo en base 5 de 7. Hay una propiedad para eso, ¿verdad? ¿Qué es la propiedad? Que se cancelan. Todo el 5 con el logaritmo, entonces me queda 7. Pero resulta que... Exacto, el 8 se puede factorizar. ¿Cómo es el 8 factorizado? 2 a la 3 menos 7 había ahí, ¿verdad? Pero ¿cuánto es el logaritmo en base 2 de 2 a la 3? 3. ¿Verdad? Se nos van a cancelar las bases y nos queda el 3. Y esto da menos 4. Listo. Logaritmo base 2 de 2 a la 2 más 2 a la 2 menos 5 a la logaritmo base 5 de 7, pues ya sabemos que es menos 4. ¿Sí? Bueno, chicos, fácil, ¿verdad? Está divertido, por lo menos. Se pone interesante. Vamos con otra. Subamos del nivel. Sería logaritmo en base 0,3. Lo que andamos buscando últimamente es como que las bases sean iguales, ¿verdad? ¿Cuánto es 10 entre 3? Como 3,3. Y si yo 3 entre 10, ¿cuánto es 3 entre 10? 0,3. Ah, pucha, igual que este. Entonces vamos a hacer esto, ¿verdad? Logaritmo en base 0,3 y le vamos a dar vuelta a esa base. Si yo le doy vuelta a esa base, sería 3 sobre 10, que sería 0,3. Pero para darle vuelta, ¿qué tuvo que haber pasado con el exponente? Cambia signo, ¿verdad? Menos 7. Entonces lo que hicimos aquí, ¿qué fue? Lucy ya notó que 3 sobre 10 era 0,3. 3 sobre 10 habría que darle vuelta a la base. Entonces le cambiamos de signo al exponente. Pues más logaritmo en base 3 de 108. Factoricemos el 108. Vamos a meterlo aquí. Ok, 108. Mitad es 54. Mitad es 27. Ya no más, ¿verdad? No, ¿verdad? Tercera. Tercera que es 9. Tercera que es 3. Tercera que es 1.
Entonces, tenemos que logaritmo en base 3 de 108 es lo mismo que decir logaritmo en base 3 de 2 a la 2, porque hay 2 a la 2, por 3 a la 3. Tenemos eso ahí. Bueno, menos logaritmo en base 3 de 4. Esto es chiva, porque esto es como jugar rompecabezas. ¿Qué pasa en la primera? ¿Cuánto da el primer logaritmo? Menos 7, se cancelan, ¿verdad? Porque tengo la misma base acá y acá. Más, este logaritmo está feo, pero ustedes saben que una multiplicación yo lo puedo separar con una suma. Es decir, cuando yo tengo una suma, hago uno solo con multiplicación. Y si tengo multiplicación, pues lo separo con una suma. Entonces, eso sería logaritmo en base 3 de 2 a la 2 más logaritmo en base 3 de 3 a la 3, ¿verdad? ¿Qué le pareció, Roger? Bonito. Ah, esa es la risa. ¿Qué es esto? Sí, se me corrompió el programa. Creo que Yeriel me lo estaba hackeando. Eso fue. Más logaritmo en base 3. No, joda. Bueno, vamos a ver. Aquí 3 a la 3. Así ya está. Y de aquí. Ahora ya lo logramos. Listo. ¿Ven que entonces qué fue lo que pasó? De este logaritmo en base 3, de esta multiplicación, lo separé como una suma. ¿Hola? Sí, ahí está, menos. Ahí está grabado, ¿verdad? Sí. No hay evidencia. No tengo pruebas. Gracias, Lucía. Ve, eso es lo bonito de trabajar en equipo. Somos un equipo. Este no se puede cancelar primero, ¿verdad? Sería base 3 de 2 a la 2, que es 4. Ahora, el otro se cancela, ¿verdad? ¿Qué me queda? 3, ¿verdad? Y después hay un menos logaritmo. Ah, cierto. ¿Verdad que este logaritmo con este logaritmo son semejantes? Son semejantes. Entonces es como si fuera una letra, como si fuera una X. Yo tengo uno positivo y uno negativo. Se me cancelan entre ellos, ¿verdad? Se me cancelaron esos logaritmos entre ellos y me quedó menos 7 más 3. Déjà vu parece. Menos 4. ¿Será que es casualidad? Puede ser. Puede no ser también. Bueno, chicos, básico, ¿verdad? Logaritmos. Sí, sí, está divertido. O sea, yo cuando conocí los logaritmos pasé riéndome una semana. Eran unas carcajadas que algo bueno había llegado a mi vida. Vean, chicos, entonces ahora esta. Aquí tienen una suma de logaritmos. Pueden ver que todos están en base 10. Y a ustedes les piden reescribir las expresiones en términos de un solo logaritmo. Pero ya nosotros sabemos que cómo reducir a un solo logaritmo, ¿verdad? Si es suma, se multiplican los argumentos. Ahí están todos en base 10, entonces ya está casi de darle a hacerlo, ¿verdad? Pero hay un detalle, y es que los logaritmos yo les digo que tienen que estar como limpios. Limpio significa, para mí, eso me inventé yo hace como 3 segundos, es que no tengan nada multiplicando enfrente. Entonces, primero tengo que aplicar la ley de logaritmos, la propiedad de logaritmos, que me decía que si hay algo multiplicando enfrente, yo lo pasaba como exponente, ¿se acuerdan? ¿Sí? Matem 5 de agosto, 4 y 1, más o menos. Sería logaritmo de x, pero como hay un 3 enfrente, entonces lo paso como exponente. ¿Sí? Este 3 lo pasé como exponente. Pues no importa, porque para que se... O sea, es que lo que se podría confundir es como que este 3 sea exponente de la x o sea exponente del logaritmo. Si yo quisiera tener una como exponente del logaritmo, yo tendría que hacer esto. Así.
No, es como una multiplicación de dos logaritmos, pero no hay una específica. ¿Cómo queda la otra, chicos? Sería el logaritmo en base 10, ajá, de y elevado a un cuarto. Apenas para quedar como un zapato ante todo YouTube. Voy a ponerlo aquí. Gracias, Lucía, de tu parte. Entonces, ahí está. Más consistente. Para ser consecuente con lo que digo. Y después hay un menos, y sería el logaritmo de z a la 2 séptimos. ¿Verdad? Ahora sí, se viene. Sería logaritmo en base 10 de... Ven que en este caso tengo tanto sumas como restas. ¿Verdad? Entonces, si son sumas, se multiplican. Y si son restas, se dividen, ¿verdad? Entonces, vean, les voy a enseñar un secreto todavía mejor. Si ustedes tienen un chorro de logaritmos, es que, digamos, cuando uno está empezando en logaritmos, uno lo ve como uno por uno. Primero multiplico, después lo que me da lo divido con el otro y así, ¿verdad? Pero cuando ustedes tienen experiencia en esto, cuando tienen más de 15 minutos viendo logaritmos, pues uno ya lo hace con otras técnicas, como en este caso. Si yo tengo un montón de logaritmos, los que estén positivos los voy a multiplicar. Multiplicar es lo mismo que ponerlos arriba en la fracción. Sería x a la 3, y a la 1/4. Feo. Y a la 1/4. Y que tenga un negativo es lo mismo que ponerlo abajo. Sería z a la 2 séptimos. ¿Sí? Si tuviera varios logaritmos negativos, los pongo abajo. Exacto, exacto. Justamente. Entonces, bueno, aquí, chicos, lo que hicimos fue, los que están positivos quedaron arriba, los que están negativos quedaron abajo. Incluso yo le podría hacer algo más a esto. Vean que esos exponentes son fraccionarios. Recuerden que cuando yo tengo exponentes fraccionarios, los puedo ver como raíces. Entonces sería x a la 3 por esto. ¿Cómo se escribe esto en forma de raíz? ¿Raíz de qué índice? Índice 4 de y a la 1. Y a la 1. Ahí está. Esta otra es raíz de qué índice? Raíz de índice 7. Siempre el denominador es el índice. Raíz de índice 7 de z a la 2. ¿Sí? Ajá. Exacto. Por ejemplo, ya mentalidad de tiburón. Sería, yo tengo logaritmo en base 2 de x. Vamos chiva. Ajá, sí. Más, aquí tengo un logaritmo en base 2 de y. Pero aquí le pongo un 4 enfrente. Tengo más un logaritmo en base 2 de m, pero le pongo un 5. Aquí pongo menos logaritmo en base 2 de r a la 2. Sí, esa es la idea. Tiene que estar en base 2. Obligatoriamente para poder hacer la suma en uno solo. Es como el equivalente a los semejantes. ¿Verdad? Aquí se llaman homogéneos. Voy a poner aquí más 3 logaritmo en base 2 de h. Aquí voy a poner esta por lo menos. Listo. Quiero hacer toda esa suma y resta de logaritmos. ¿Cuál es el primer paso, chicos? Ese no. ¿Cómo? Exacto. Gracias, Lucy. Cambiar lo que está multiplicando. Cambiar lo que está multiplicando por exponentes. Entonces, este primero, para limpiarlo, digo yo, será el logaritmo en base 2 de x y este 3 pasa como exponente. Entonces sería x a la 3 menos logaritmo en base 2 de y a la 4, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Más logaritmo... ¿Cómo? No, igual, si usted quiere puede pasar ese menos como exponente, pero entonces al final esto quedaría 1 sobre y a la 4 y es equivalente. Es equivalente. Pero más bonito así. Menos
menos drama, de m elevado a la 5, ¿verdad? Ese 5 pasa a exponente, menos logaritmo en base 2 de r, vea que esa r está elevada a la 2, pero como este 2 pasa como exponente, sería la potencia de una potencia. ¿Qué sería? A la 4, ¿verdad? Más logaritmo en base 2 de h a la 3. Opa, spoiler. Ok, aquí entonces sería esto, hago un solo logaritmo, o sea, el logaritmo en base 2, y ahora si viene lo divertido. Los que estén positivos para arriba, los negativos para abajo. X a la 3 arriba, pues a positivo. El m a la 5 viene uno positivo, va para arriba. El h a la 3, lo mismo, ¿verdad? Mientras que los que estaban negativos se van a multiplicar abajo, que sería y a la 4 y r a la 4. ¿Ven? Tarea de tiburón. Sí, eso es. Si yo tengo una cadena ahí grande, pues que no tenga nada multiplicando y después sumar es multiplicar, que es lo mismo que ponerlo arriba, en caso que hayan restas también para que las restas vayan abajo. ¿Listo, chicos? Un poquito más. Vamos por la diapositiva 85 de 101. Todavía nos queda 16. Bueno, chicos, se encienden las redes sociales. Dice, ¿qué pasa si no hay sumas? ¡Ey! Excelente pregunta. Si no hay sumas, pues todo queda abajo. ¿Sí? Todo quedaría abajo. Por ejemplo, voy a tomar ese ejemplo que me dice Sofi y voy a hacerlo aquí de una vez. Digamos que no hay sumas. Esta para que no se suma tiene que ser resta, ¿verdad? Porque si no, sería el equivalente a que esté positivo. Entonces, menos. Aquí, digamos que a este otro le pongo menos también. Bueno, yo creo que si no tiene restas, sí es obvio que sería multiplicar todo, nada más, ¿verdad? Pero bueno, aquí si son puras restas, sería logaritmo en base 2 de una fracción y todo lo que está negativo va para abajo. X a la 3, y a la 4, m a la 5. Vamos a ver qué más. ¿Y quieres hacer todas estas operaciones? Pues se hacen igual siempre y cuando todas tengan la misma letra. Y esa letra de fijo tiene que ser mayor que 0. Para que no se indefina. Y arriba, pues le pongo 1 si no hay nada. ¿Sí? Esa es una opción. La otra opción que se pudo haber hecho en este caso, para que no quede así tan feo, es haber dejado, es haber sacado un menos a factor común en todo lado. Si yo saco un menos a factor común en todo lado, pues me quedarían todos positivos. Y me habría quedado más bien menos logaritmo base 2 de todo esto. Bueno. ¿Verdad? Que es equivalente, porque si este menos yo lo paso para aquí arriba, le puedo dar vuelta a la base, ¿verdad? Entonces, cualquiera de esas dos formas se pudo haber escrito en caso de que no hubiera resta, no hubiera suma. O sea, sacando menos a factor común o pues poniendo todo bajo una fracción y uno arriba. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Siguiente. Utilice las propiedades de los logaritmos para reescribir el logaritmo, pero en operaciones con logaritmos. Es decir, ahora es lo contrario. Ahora me dan 1 y yo tengo que despedazarlo, hacer un montón con ese. Con este, hacer un montón, se ve feo. Ok. Listo. Entonces, a partir de este tengo que hacer varios. ¿Qué notan ustedes ahí? ¿O cómo podría yo despedazar eso? Hay 3 letras. Pero ven que todo eso está agarrado con una raíz. ¿Sí? Todo está agarrado con una raíz cuadrada, todo el argumento. Cuando yo tenía una raíz, lo podía pasar a notación de potencia con el exponente fraccionario. ¿Recuerdan? Aquella que decía, por ejemplo, una ley de potencias, que decía que raíz
en base m de a a la n, lo puedo ver como potencia, donde sería a elevado a un exponente fraccionario, que sería arriba va la n y abajo va la m. Es decir, yo una raíz la puedo ver con una potencia de exponente fraccionario. Creo que hace un rato lo hicimos. El índice es el denominador. Entonces, voy a copiar eso así tal cual, pero ya sin raíz. Sería zx a la 4 sobre raíz de y. Raíz de y. Pero como ya quité la raíz grandota, entonces esto va a tener un exponente fraccionario. Que sería 1/2. Vean que, ¿por qué 1/2? Porque lo estoy copiando igual, entonces como si estuviera elevado a la 1. Y el índice de la raíz, como la raíz cuadrada, va a ser un 2. Por eso puse 2. Es que en realidad cualquier raíz cuadrada, ustedes la pueden ver como elevado a 1/2. Es decir, raíz cuadrada es 5. ¿Qué es eso? Sí, pues 5 a la 1/2. ¿Sí? Es como un recordatorio. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué puedo hacer ahora, chiquillos? No, chiquillas, pues somos mayoría de mujeres. Somos 3 mujeres y 2 hombres aquí en la clase. Entonces, ve que aquí tengo un exponente. ¿Qué pasa cuando hay un exponente? ¿Cómo hago yo para quitarlo de ahí? Al revés, ¿verdad? Ve que cuando yo tengo un exponente como un medio, yo lo puedo quitar y pasarlo para enfrente. Es que ahora estoy haciendo lo contrario, ahora estoy destruyéndolo más bien. ¿Así? Lo que hice fue el exponente lo pasé para enfrente. Cuando yo tengo un exponente lo puedo pasar para enfrente. Ahí puedo ir jugando con eso. Ahora, pueden notar que aquí, voy a poner esto en todo esto. Tengo una multiplicación y una división. Entonces, ¿qué les parece si partimos eso en sumas y restas? Entonces sería 1/2 multiplicado, voy a poner un paréntesis cuadrado para separar, porque eso sería logaritmo natural de lo que está arriba es suma, entonces sería de z más logaritmo natural de x a la 4 menos logaritmo natural de raíz de y. Si alguien no está de acuerdo me dice. ¿Verdad? Estoy devolviéndome a lo que he hecho anteriormente. Más bien aquí, hace un rato dije que lo que estaba con suma iba arriba y lo que estaba abajo. Pues aquí estoy haciendo al revés. Sigamos un poquito más. Sería 1/2. 1/2. Vamos a ver. Logaritmo natural de z, pues ya está. Ahora, esto tiene un 4 en exponente. Lo puedo bajar entonces. Más 4, logaritmo natural de x. Y este tiene menos logaritmo natural de raíz de y. Pero raíz de y es como decir y elevado a la 1/2, ¿verdad? En el siguiente paso, ese 1/2 lo voy a bajar. Esto sería paso el 1/2 para enfrente. Ya lo quito aquí. Y ahora sí, nada más ese 1/2, ya vea que ya todo está despejado aquí adentro. Multiplicamos ese 1/2 por cada uno de estos. 1/2 por el primer logaritmo sería 1/2 logaritmo natural de z. 1/2 por 4. 1/2 por 4 es como si 4/2. 2, ¿verdad? Y menos 1/2 por 1/2. 1/4. Y listo. Fácil, ¿verdad? Entonces, si yo puedo agarrar esto y llegar a esta expresión, o puedo más bien agarrar esta y llegar a este si lo separo. Bueno, yo creo que va a practicar bastante en la casa, entonces se va a aflojar este conocimiento todavía más. Aquí hay otra, vámonos otra, para vacilar. Sería, ¿qué harían primero aquí? Pueden notar que dentro del argumento hay una multiplicación de dos cosas, ¿verdad?
Hay una multiplicación de un cubo, de x al cubo, y de una raíz cuarta. Si hay multiplicación, ¿cómo separo eso? Una suma. Por ahí está eso, y por el otro sería el logaritmo base 8 de esa raíz cuarta. De y sobre z por x a la 5. Ahí vamos. Vean que en el primero yo puedo pasar ese 3 para enfrente, ¿verdad? El exponente. Entonces este 3 lo paso para enfrente. Y aquí esto lo puedo ver como toda esta expresión elevada a un cuarto, ¿cierto? O sea, el logaritmo en base 8 de... bueno, esto es... No sé cómo yo pensaba. Logaritmo base 8 de la y sobre z por x a la 5 y la raíz la contrarresto poniendo el exponente un cuarto, ¿verdad? ¿Sí? Exponente fraccionario. Una raíz cuarta la puedo ver como exponente un cuarto. Una raíz cuadrada, exponente es un medio. Sí, de hecho, justo es lo que hacemos. Ahora, tengo que llegar a que me queden puros logaritmos separados, completamente separados. De hecho, esa es la instrucción. Llegar de un logaritmo que está unido a separar todo en puros logaritmos. Ve que el primer ejercicio que hicimos más bien era lo contrario. Me dan un montón de logaritmos y yo tenía que hacer uno solo. Aquí más bien me están dando uno solo. Eso no es que hay que hacerlo siempre. Es un tipo de ejercicio para trabajar las leyes de las propiedades del logaritmo. Vean que aquí sería 3 logaritmo en base 8 de x, ya estaba listo, ya estaba despejadito. Aquí más, y ese un cuarto lo bajo, ¿verdad? Lo paso para enfrente. Ay, me queda el logaritmo base 8 de esa expresión. Sería y sobre z por x a la 5. Casi porque ve que podría despedazar esto de aquí adentro. Esto apenas comienza. Pero vean que cuando yo tengo una fracción y multiplicaciones, yo lo puedo separar como dijimos hace un rato. Lo que está arriba está positivo, lo que está abajo es como negativo. Entonces, ese un cuarto, voy a abrir aquí para multiplicar. Sería, ese un cuarto lo voy a multiplicar por logaritmo en base 8, ¿de quién? De y. Ve que me quedó positivo porque estaba arriba. Como el de z está negativo, va abajo, entonces logaritmo en base 8 de z menos, porque también está abajo, logaritmo en base 8 de x a la 5. Completamente la misma idea, pero al revés. Entonces sería 3 logaritmo en base 8 de x, que ya lo tenía listo, más un cuarto. Vea que es un cuarto, después lo puse entre paréntesis porque es un cuarto multiplicada toda esta expresión. Por eso que lo puse entre paréntesis. Ya este está listo, ¿verdad? Voy a poner aquí logaritmo en base a de y. Menos logaritmo en base a, no, de base 8. Ya. No, ya. Logaritmo en base 8 de z, ya estaba listo también. Y ese otro, nada más dejemos el 5, ¿verdad? Logaritmo en base 8 de x. Exacto, multiplicamos todo por un cuarto. Ya 3 logaritmo en base 8 de x más un cuarto por logaritmo, un cuarto por ese logaritmo de y, menos un cuarto logaritmo en base 8 de z, y más un cuarto por menos 5, entonces menos 5 cuartos logaritmo en base 8 de x. Y ahí está, incluso podría ser un paso más, pero no lo voy a hacer, pero podría ser un paso más,
porque ven que este tengo logaritmo base 8 de x, el primero, y aquí este último tengo logaritmo base 8 de x. Yo podría hacer 3 menos 5 cuartos, pero bueno, ese no es el tema ahorita. Dejémoslo por ahí. Chicos, nada más para ver. Bueno, ahí. Creo que entonces va a quedar bastante tarea. Es importante que hagamos práctica de esto. Es un tema bonito, pero pues una vez que afinemos la técnica, hacemos todas demasiado rápido. Es como un rompecabezas. Es como un rompecabezas. Pero como un rompecabezas para un chiquito un poco terrible, que vea a otros que tienen rompecabezas armado y llega y lo desarma. Pero hay que saber desarmarlo para que no queden pedazos ahí armados. Y la siguiente clase, pues estaremos viendo un poquito de ya ecuaciones exponenciales y logarítmicas, que es como el tercer y cuarto tema, para de último entrar a polígonos, que polígonos es la parte grande, la parte larga. Les iba a proponer, bueno, voy a parar la clase. Samuel y Tomás y todos los que vean el video, pues lo ven después. Preguntan ahí.